Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo realmente especial. Ya han visto el título, ¿verdad? Kerem Bürsin, él es mi tesoro más grande. Uf, solo decirlo ya me pone la piel de gallina. Vamos a sumergirnos en una revelación emotiva que honestamente, creo que nos va a tocar el corazón a todos. Sé que muchos de ustedes son fans de Kerem Bürsin, igual que yo. Su carisma, su talento, esa sonrisa que derrite hasta el hielo, todo en él es cautivador. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus papeles en pantalla, de sus exitosas series o de su vida pública tal como la conocemos. Hoy vamos a explorar una faceta más íntima, un sentimiento profundo que él mismo ha compartido y que ha resonado de una manera increíble. Vamos a desgranar qué significa para él tener un tesoro más grande y por qué esta declaración es tan poderosa. Antes de adentrarnos en esta profunda conversación, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se enterarán de todos nuestros nuevos vídeos y no se perderán nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Cuando hablamos de tesoros, normalmente pensamos en cosas materiales, ¿verdad? Joyas, dinero, propiedades, cosas que podemos tocar, ver, poseer. Pero para Kerem Bürsin, y estoy seguro que para muchos de nosotros, el verdadero tesoro está en otro lugar. Está en lo intangible, en las experiencias, en las personas que iluiten nuestras vidas. Y en su caso, la revelación, él es mi tesoro más grande, apunta directamente a un ser humano, a alguien que ocupa un lugar irreemplazable en su corazón. ¿Quién es él? Esa es la gran pregunta que ha estado flotando en el aire. Las especulaciones son muchas, las interpretaciones varían, pero cuando Kerem habla con tanta sinceridad y con esa luz en sus ojos, sabemos que viene del alma. Y la clave para entender esta frase está en la forma en que la dice. No es una declaración a la ligera, no es un simple comentario. Es una profunda confesión de amor, de gratitud, de un vínculo inquebrantable. Piensen en el trayecto de Kerem. Ha tenido una carrera meteórica, ha alcanzado la cima en Turquía y su fama se ha extendido por todo el mundo. Ha vivido la intensidad de los sets de grabación, los flashes de las cámaras, las ovaciones del público. Todo eso es parte de su vida, y sin duda, lo valora. Pero incluso en medio de todo ese brillo y éxito, él reconoce que hay algo o alguien que trasciende todo eso. Algo que es fundamental, que le da fuerza, que le hace sentirse completo. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quién es nuestro tesoro más grande? ¿A quién le debemos esa sensación de plenitud, de ser amados incondicionalmente? A menudo, en la vorágine del día a día, olvidamos detenernos y apreciar a esas personas que son nuestro verdadero refugio. Ya sea un padre, una madre, un hermano, un amigo de toda la vida, o como en este caso, parece ser una pareja o una figura muy cercana y querida, son ellos quienes nos sostienen en los momentos difíciles y celebran con nosotros en los buenos. Cuando Kerem dice él es mi tesoro más grande, no está solo declarando afecto. Está reconociendo el valor incalculable de esa persona en su vida. Está diciendo que más allá de los aplausos, más allá de los contratos millonarios, más allá de todo lo que el mundo pueda ofrecer, la presencia de él es lo que realmente importa. Es un reconocimiento de la importancia de las conexiones humanas profundas. Y aquí es donde entra la emotividad de la revelación. Para un artista que está constantemente bajo el escrutinio público, que a menudo tiene que mantener una imagen y lidiar con la presión, ser capaz de abrir su corazón de esta manera es un acto de valentía. Es mostrar vulnerabilidad, es permitir que veamos un pedazo de su alma. Y eso, amigos míos, es lo que nos conecta a nosotros como audiencia. Nos vemos reflejados en esa necesidad humana de amar y ser amados, de encontrar ese pilar fundamental en nuestras vidas. Imaginemos la escena. Kerem, seguramente en un momento de reflexión o quizás respondiendo a una pregunta sincera, deja escapar estas palabras. La forma en que las dice, la entonación, la mirada que acompaña las palabras, todo sugiere una profunda verdad. No es una actuación, es una confesión. Y es esa autenticidad lo que hace que esta frase sea tan poderosa. Podríamos analizar las posibles interpretaciones. ¿Quién podría ser ese él? Algunos fans especulan sobre parejas sentimentales, otros sobre amigos muy cercanos, incluso miembros de su familia.
Y la belleza de esto es que no necesitamos saber la identidad exacta para comprender la profundidad del sentimiento. La verdad es que la frase resuena porque todos hemos experimentado o anhelamos tener a alguien así en nuestra vida. Alguien que sea nuestro confidente, nuestro apoyo, nuestro refugio. Alguien que, sin importar lo que pase, siempre estará ahí. En el mundo del espectáculo, donde a menudo las relaciones parecen efímeras y marcadas por la conveniencia, escuchar a una figura pública como Kerem Bürsin hablar de un tesoro inmenso y humano es refrescante. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales con sentimientos reales, con necesidades de amor y conexión tan válidas como las nuestras. La frase "Él es mi tesoro más grande" también sugiere una gratitud profunda. No es solo amor, es también el reconocimiento de todo lo que esa persona aporta a su vida. Quizás le ha ayudado a superar momentos difíciles, quizás le inspira a ser mejor persona, quizás simplemente le brinda una paz y una felicidad que no encuentra en ningún otro lugar. Es la idea de que esta persona es un regalo, algo que él aprecia y protege con todo su ser. Y piensen en el impacto que esto tiene en su trabajo. Cuando un artista se siente amado y apoyado, esa energía positiva se refleja en su desempeño. Es posible que esta fuente de felicidad y estabilidad le permita entregarse aún más a sus proyectos, dándonos actuaciones aún más memorables. Es un ciclo virtuoso, él ama y es amado, y esa fuerza se traduce en arte. Esta revelación no es solo para Kerem. Es una invitación para todos nosotros. Nos anima a mirar a nuestro alrededor y a identificar a esas personas que son nuestros tesoros más grandes. A veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas, en nuestras propias luchas, que nos olvidamos de expresar el amor y la gratitud que sentimos por quienes nos rodean. Esta frase de Kerem es un llamado de atención, un recordatorio de la importancia de las relaciones humanas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien especial cuánto significa para ti? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por estar en tu vida? A menudo damos por sentado el amor y el apoyo de las personas que nos quieren. Pero como Kerem nos muestra, estas conexiones son verdaderamente invaluables. Son el verdadero oro de la vida. La belleza de esta declaración radica en su simplicidad y su profundidad. No necesita adornos, no necesita explicaciones complejas. Es una verdad desnuda, dicha con el corazón. Y cuando una verdad así sale de alguien que admiramos, tiene un poder especial. Nos inspira, nos conmueve y nos hace reflexionar. En un mundo que a menudo glorifica el éxito individual, la fama y la riqueza material, la declaración de Kerem Bürsin es un faro de esperanza. Nos recuerda que lo más valioso que podemos tener son las personas que amamos y que nos aman. Son ellas quienes nos dan fuerza, quienes nos animan, quienes nos hacen sentir que realmente importamos. Así que, ¿qué podemos llevar de esta emotiva revelación de Kerem Bürsin? Primero, la importancia de las conexiones humanas. Segundo, la valentía de expresar nuestros sentimientos más profundos. Y tercero, la gratitud por aquellos que son nuestros tesoros más grandes. Hemos explorado el significado detrás de esta frase tan poderosa. Hemos reflexionado sobre cómo nos afecta a nosotros y cómo Kerem, a través de su sinceridad, nos invita a mirar nuestras propias vidas y a valorar lo que realmente importa. Es una lección de humildad y de amor, envuelta en una declaración sencilla pero profunda. En resumen, hemos viajado a través de la emotiva confesión de Kerem Bürsin, desgranando el significado de "Él es mi tesoro más grande". Hemos visto cómo esta declaración trasciende el éxito profesional y se adentra en el ámbito de las relaciones humanas más profundas, destacando la importancia del amor, la gratitud y la conexión. Hemos reflexionado sobre quiénes son nuestros propios tesoros y la valentía que implica abrir nuestro corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emotivo y personal. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de corazón que esta conversación les haya inspirado y les haya hecho pensar en esas personas tan especiales en sus vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién es su tesoro más grande? ¿Han sentido alguna vez la necesidad de expresar este sentimiento de una manera tan profunda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden dejar un me gusta. Su like me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido disfrutan más.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que crean que pueda resonar con este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.